Nunca el oeste fue más salvaje y sucio que en Django. Nos situamos en la frontera de México, en una zona desértica, cerca de un fantasmagórico pueblo. Un pueblo donde una palabra es poco y dos son demasiadas. Una joven es azotada por unos hombres, hasta que llega un extraño personaje que arrastra un ataúd y dice llamarse Django. Después de salvar a la joven, descubre que en la zona se enfrentan dos bandas rivales para conseguir el control de la zona. Por un lado están los sudistas, con capuchas y bufandas rojas, capitaneados por el mayor Jackson. Y por otro lado se encuentran los revolucionarios guerrilleros del general Hugo Rodríguez, que quiere regresar a México para iniciar una revolución. Django utilizará esta situación para beneficiarse y por otro lado para llevar a cabo una venganza. Django es una película hispano-italiana estrenada en 1966, escrita, producida y dirigida por Sergio Corbucci y protagonizada por el actor italiano Franco Nero. La película se rodó en España, en La Pedriza y Colmenar Viejo, y en Italia, en la reserva natural de Torcaldara. Las escenas de la ciudad desértica se rodaron en los estudios Helios, en Roma. Fue el debut cinematográfico del actor Franco Nero como protagonista y fue además uno de los spaghetti westerns que más rompieron radicalmente con la forma tradicional de los western americanos clásicos. Nero tenía 23 años cuando consiguió el papel y él mismo creó el aspecto del personaje. Por un lado quería dar la impresión de que era más mayor, se dejó crecer la barba y se puso arrugas falsas alrededor de los ojos. Y por otro lado le pidió a Corbucci que su personaje vistiera un uniforme del Ejército de la Unión. El nombre de Django se eligió como un homenaje al célebre músico de jazz Django Reinhardt. El argumento central de Django es bastante parecido al spaghetti western por un puñado de dólares, perteneciente a la trilogía del dólar protagonizada por Clint Eastwood y dirigida por Sergio Leone en 1964, en la que dos bandas están enfrentadas entre sí por dominar la zona y se les une un hombre para engañarlas y conseguir sus propósitos, siendo esta historia una adaptación libre no oficial de la película japonesa Yojimbo, estrenada en 1961 y dirigida por Akira Kurosawa. Muchos son los elementos que hacen de Django una obra maestra, sobre todo porque contiene algunas de las mejores escenas que hemos visto en el spaghetti western, como la escena ya icónica de Django arrastrando un ataúd, en la escena en la que se enfrenta a 40 pistoleros, o el tiro al plato con mexicanos en vez de platos. Y las resonancias religiosas son muy evidentes. Ese ataúd que simula ser una culpa pesada del pasado que lleva arrastrando, o el hecho de socorrer a una mujer llamada María. La banda sonora fue creada por el compositor argentino Luis Bacalov, consiguiendo que la música esté claramente diseñada para provocar un estado de ánimo adecuado, dependiendo de la escena en la que se encuentra. Django fue un éxito comercial en su estreno, consiguiendo un gran número de seguidores de culto, y considerada como una de las mejores películas del spaghetti western gracias a la dirección, la interpretación de Nero y la banda sonora. Aunque por su violencia extrema, la película fue prohibida en varios países. En Inglaterra no se proyectó hasta casi 3 décadas después de su estreno, y en España fueron censuradas varias escenas. Una en la que le amputan a uno una oreja y lo obligan a comérsela, y otra cuando disparan a quemarropa a un mexicano. Por otro lado, en Alemania la película fue tan popular que casi todos los westerns de Franco Nero e incluso otros spaghetti westerns llevaban el nombre de Django en el título. Para aprovecharse del éxito de la película se hicieron más de 30 secuelas, que no eran oficiales y no contaban con la participación ni de Corbucci ni de Nero, aunque Franco Nero retornó con su papel de Django en Django 2, El regreso de un héroe, película estrenada en 1987, la única secuela oficial con la participación de Sergio Corbucci. La imagen de Franco Nero arrastrando un ataúd ha quedado para siempre en la retina de los espectadores y se ha homenajeado en infinidad de ocasiones. Existe un remake japonés del director Takashi Miike titulada Sukiyaki Western Django y estrenada en 2007 en la que el director Quentin Tarantino tiene un papel. En 2012 Quentin Tarantino estrenó Django desencadenado, un homenaje a Sergio Corbucci en el que Franco Nero tiene un cameo, rescatando la música central que abre la película. Django es considerado uno de los spaghetti western de culto, una obra maestra, imprescindible hoy en día.